Listo. Ya está siendo grabado. ¿Sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Nadie? Bueno, ok. Entonces, ya quedamos entonces que si yo tengo entonces mi código pseudo compilado, aquí está mi código pseudo compilado, de hecho, le llaman, estrictamente le llaman código code, bytecode, que es el código pseudo compilado. Este código pseudo compilado, si lo quiero correr en una máquina de sistema operativo 1 y en una máquina de sistema operativo B y una máquina de sistema operativo C, requiero forzosamente tener, para poderlo correr sobre la máquina de sistema operativo A, un intérprete que sepa el lenguaje para la máquina A. Y si lo quiero correr para la máquina B, un intérprete para la B o un intérprete para la C. Y entonces, este mismo bytecode podría ser ejecutado en cada una de esas máquinas siempre y cuando tuviera el intérprete correspondiente. ¿Dudas? ¿Qué se les ocurre que pueda ser un lenguaje interpretado? ¿Algún ejemplo de un lenguaje, perdón, de un lenguaje pseudo compilado? Java. Java. ¿Por qué Java? ¿Por qué? ¿Alguna idea? Cuando ustedes instalan Java, cuando ustedes quieren trabajar con Java, pueden instalar la máquina virtual. Si no tienen la máquina virtual, no pueden correr el programa. Entonces, Java es pseudocompilado porque requiere un intérprete en medio, que es la máquina virtual. A estos elementos se les conoce como máquinas virtual. Y hay una para cada computadora, para cada sistema operativo. Y entonces, si yo tengo mi programa, tengo yo de Java, tengo, por ejemplo, mi ejemplo punto class. Ese ejemplo punto class es un programa ya compilado de Java. Aquí arriba, antes se llevó todo el proceso de compilación y al final obtengo un punto class. Y ese punto class, para poderlo correr, requiere que yo tenga descargada en mi computadora mi máquina virtual. Si no tengo mi máquina virtual, no puedo ejecutar mi programa. Por eso Java es interpretado. Perdón, pseudo compilado. Otro ejemplo del lenguaje pseudo compilado, ¿cuál podría ser? Un ejemplo de pseudo compilado es la plataforma .NET. La plataforma .NET en realidad al final tiene una máquina virtual que permite correr en diferentes sistemas. Profe, Sí, ¿también podría ser Linux? Linux es sistema operativo. Ah, ok. Linux es el sistema operativo, pero si tú quieres correr un programa de Java en Linux, primero tuviste que haber instalado la máquina virtual de Java para Linux. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, tú puedes compilar y crear tu punto Java, tu punto class en una máquina en Windows, copiarlo y llevártelo a tu máquina en Linux
y ejecutarlo en la máquina en Linux y va a correr. La ventaja de esto es que la máquina virtual que tú pones ahí es capaz de abrir ventanas, de responder a eventos del mouse, responder a eventos de teclado, manejar los puertos, etcétera, para un sistema operativo particular. ¿Sí? Entonces, Linux es el sistema operativo, Windows es el sistema operativo, Mac OS es el sistema operativo, y lo que tienen antes del sistema operativo son las máquinas virtuales, que son los intérpretes. ¿Dudas? Entonces, cuando les aparezca que quieran instalar, que quieran ejecutar un programa y les diga que no encuentran la máquina virtual, es por eso, porque se trata de un código pseudo compilado. Si fuera compilado, yo estaría en este caso. Yo ya tendría el ejecutable y no necesitaría nada aquí en medio para poder correr mi programa. Entonces, ya tenemos que los compilados generan un código binario que directamente es ejecutable para una computadora en particular y para un sistema operativo en particular, una arquitectura de computadora en particular. ¿De acuerdo? Ahora bien, los pseudocompilados requieren un intérprete y se requiere un intérprete para cada computadora o para cada sistema correspondiente. Sin embargo, el código binario es único. Eso nos trae algunas cosas interesantes. Descargas una vez tu máquina virtual y puedes tener muchos diferentes programas corriendo en tu computadora, aunque vengan de otros sistemas operativos diferentes, siempre y cuando respeten el bytecode que entienden nuestras máquinas virtuales. Ok. Ahora bien, hay un mundo intermedio entre lo que es las máquinas o el código pseudocompilado y el código compilado. Ese mundo intermedio dice, oye, es que ya avanzamos un poco, ya podemos ejecutar esto en nuestro computador en particular, con sistema operativo particular, teniendo el código binario que a mí me interesa, tener el código binario sin tener que distribuir el código fuente. Sin embargo, hay un paso adicional a todo esto. Todas estos ambientes en general son ambientes como Java, por ejemplo, donde pues, el proceso es muy parecido al DC, es decir, son ambientes con variables tipificadas, es decir, variables que son enteras, char, float, y las tengo que definir de esa manera. Sin embargo, actualmente está muy en boga los sistemas, los ambientes o los lenguajes que en lugar de poner un proceso de compilación aquí, lo que dijeron estos amigos, oye, ¿y qué tal si este paso completo que está aquí, déjenme ponerlo con otro color, dijeron estos amigos, oye, ¿qué tal si todo este proceso en realidad, bueno, todo esto, incluyendo hasta acá, todo este proceso en realidad lo unificamos en una sola aplicación? Que tu código fuente no requiera ser compilado para ser ejecutado. Tu código fuente lo que va a hacer es requerir una sola aplicación que va a tomar el código fuente y en el momento en que lo está leyendo, lo va ejecutando. Mientras va leyendo las cosas, las va ejecutando. Y entonces, todo esto lo vamos a unir en un solo elemento. Este elemento que une todo esto completo, que ya no requiere mi máquina virtual, todo este elemento se llama intérprete.
El intérprete es mucho más complejo en este caso, porque el intérprete lo que va a recibir mi código es mi código fuente y va a generar y va a pedirle directamente, inmediatamente al sistema operativo que realice ciertas tareas, las tareas que dice mi código fuente, y que inmediatamente las ejecute. Es decir, si mi código fuente dice imprime, no genera un código intermedio binario que haga el proceso de impresión, sino directamente le pide al sistema operativo que imprime en la pantalla. Eso tiene una ventaja. No hago un proceso de precompilación, compilación, ligado, etcétera. No existe ese proceso. Todo ese proceso lo está ejecutando en un solo momento el intérprete. La desventaja que tiene es que para yo correr mi programa, ¿qué requiero? Requiero mi código fuente. Si no tengo el código fuente, no puedo correr mi programa. Entonces, para trabajar en una computadora como esta, en un ambiente como estos, tú tendrías que proporcionar el código fuente y además la computadora a donde corrieras o ejecutaras tu programa tendría que tener ya instalado, ¿qué cosa? Pues el intérprete en la computadora bajo un sistema operativo. Y además el intérprete depende del sistema operativo. Es decir, hay intérpretes para Linux, hay intérpretes para Windows, hay intérpretes para Mac, y entonces tendría que tener un intérprete en cada una de las computadoras en las que corriera, pero la ventaja es que yo tendría un solo código fuente. El hecho de que un programa sea interpretado y no ejecutado trae consigo una serie de elementos muy importantes que permiten alta flexibilidad en los sistemas. Y lo vamos a ver cuando empecemos a hablar de esto. Uno de los clásicos programas, lenguajes interpretados, bueno, pues de entrada es Python. Python es interpretado. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo que generar un código binario para distribuir mi programa. Distribuyo mi programa, tú te consigues el intérprete y con eso puedes correr el programa. ¿Qué otro lenguaje interpretado conocen? ¿A nadie se le ocurre un lenguaje interpretado? JavaScript. ¿Cuál? Ahora sí, JavaScript. JavaScript. JavaScript es interpretado, nada más que el intérprete en el caso de JavaScript, este intérprete para JavaScript está dentro de ¿qué cosa? Dentro del browser. Ah, es el console. La consola del browser es el intérprete. Básicamente hay algunas cosas que habría que aclarar, pero no me interesa aclararlas en este momento. ¿Dudas? ¿Nadie? Muy bien. Entonces, continuemos entonces. Ok, entonces ya quedamos, Python es interpretado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a escribir mi código y en lugar de hacer el proceso de compilación, ligado, etcétera, etcétera, simplemente escribo el código y pido que se ejecute. Cada vez que le hago un cambio a mi código, se tiene que interpretar y ejecutar simultáneamente. Si yo corro 10 veces mi programa, 10 veces se interpreta y se ejecuta el programa. En el caso de los programas compilados, si yo ejecuto 10 veces el programa, solamente una vez lo compilo, genero el ejecutable y ejecuto ese ejecutable 10 veces. Pero no hago el proceso de traducción de mi código fuente
a mi código binario 10 veces. Por eso, los lenguajes interpretados son en la actualidad ligeramente más lentos en velocidad que los lenguajes compilados. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ¿qué necesito para programar en Python? Pues ya lo dije. Primero, un intérprete. No consigo el compilador de Python. No voy y descargo el compilador de Python. No me genera código binario. Ahí hay un asterisco que habría que platicar, pero no lo voy a tocar. Simplemente diré que bajo ciertas circunstancias la gente dice que compila el código Python, pero en realidad hacen una mezcla entre pegar el intérprete, pegarle el código fuente que tengo, mezclarlo y generar un ejecutable que cuando lo distribuyo estoy distribuyendo mi código fuente junto con el intérprete. Pero por lo pronto necesito un intérprete. Para poder trabajar con Python necesito mi intérprete, necesito un editor. El editor, con que sea un editor que me genere archivos tipo texto, con eso es suficiente. Y nada más. No necesito más. Ustedes van a ver que en el mercado hay un chorro de posibilidades para trabajar con Python. Es clásico que oigan hablar de una cosa que se llama Anaconda. Yo la verdad no trabajo con Anaconda. Tiene sus ventajas, pero no trabajo con Anaconda. Anaconda es una suite de elementos para programación, no nada más en Python, sino en otras cosas como R y otra bola de cosas. Y para el tipo de cosas que hacemos en la universidad y para muchas otras cosas que se hacen normalmente, Anaconda es demasiado, no quisiera decir complejo, pero sí es como que quisieras usar un cohete para ir de aquí a la esquina, ¿no? ¿Vale? Entonces, no voy a usar Anaconda, yo voy a usar directamente Python, el compilador de Python, y como editor de texto voy a usar Visual Studio Code. ¿De acuerdo? La ventaja de Visual Studio Code es que está integrado todo en el ambiente. A diferencia de casos como, por ejemplo, C, donde lo que ustedes consiguen es un IDE que trabaja con todo esto, en el caso de Python no hay, bueno, sí hay IDEs completos, pero no van a ver un IDE que, o al menos para las cosas que hacemos, con que sea un editor de texto, con eso es suficiente, y para la clase que voy a dar, para estas pláticas que voy a dar, simplemente con trabajar, con tener Visual Studio Code, o incluso con tener Notepad, o cualquier otro editor de texto que ustedes gusten, va a ser suficiente. Yo, como necesito un estándar, voy a usar Visual Studio Code, y voy a usar mi Python. ¿Cómo descargamos Python? Pues es muy fácil. Vamos a ver, ¿cómo descargamos Python? Para descargar Python, déjenme hacer esto a un lado. Lo que vamos a hacer acá está. Aquí está. Vamos a poner Python aquí y inmediatamente nos aparece python.org. Ahora bien, bien importante, Python históricamente ha evolucionado de una versión 2 de Python a una versión 3 de Python. La versión 2 de Python es una versión que ya dejó de ser soportada. De hecho, si ustedes colocan en Python, si ustedes entran en la página de Python,
y le piden en Downloads, van a ver que aquí en la parte inferior dice que la versión 2.7 de Python ya llegó a su final de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se le está dando soporte a Python 2.7. Y ahorita explico por qué el interés de definir esto de Python 2.7. Actualmente la más reciente es la 3.9. ¿De acuerdo? Y está entre la 3.6 y la 3.8, la que ustedes quieran instalar en su máquina. Yo voy a usar la 3.9, simplemente porque es la más reciente. Y si alguien tiene Linux, por ejemplo, y tiene una versión viejita de Linux, por ejemplo, un Ubuntu 14 en su máquina, probablemente traiga instalado el Python 2.7, que no es, que entre el 2.7 y cualquiera de los tres hubo un cambio incluso de arquitectura de Python. Cuando consulten un documento en la web, asegúrense que ese documento habla de Python 3 o superior, porque todavía hay muchas páginas en la web que les hablan de conceptos, pero son de Python 2. Entonces, mucho ojo con eso, que sea Python 3 para trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para esto? Pues le decimos downloads. Normalmente nos pone aquí directamente ya, identifica el sistema operativo en el que estemos trabajando y nos dice que lo instale directamente. Si alguien está en Linux, puede usar un sudo, ay, se me olvidó ahorita cómo instalar desde línea de comandos Python. Sudo apt install Python 3 y con eso se instala. O lo pueden adquirir desde una línea desde una página de web. Simplemente descargan el Python y lo ejecutan. Pues yo ya lo tengo instalado, entonces si lo ejecuto, ya me dice que ya lo tengo, que si lo quiero reparar, instalar o modificar. Ustedes lo pueden instalar directamente y se acabó. Si ustedes, ojo, no estoy hablando de Anaconda, estoy hablando de Python. Anaconda incluye Python, pero incluye muchas otras cosas. Por ejemplo, incluye un ambiente que se llama Spider para trabajar y compilar. Yo, hasta ahorita prefiero Anaconda, prefiero Python, y les instala, como en este caso, aquí les instala 3 módulos, uno que se llama IDLE, otro que es el de documentos y el ejecutable. ¿Cómo puedo ejecutar Python? Ok, voy a abrir una página abro mi ambiente de desarrollo, mi línea de comandos. ¿Alguien se ha quedado en la plática? ¿Alguien se ha perdido? Bueno, vamos a dar... ok. ¿Todos ya tienen instalado Python? Levanten la mano quien no tenga instalado Python. Ok. Vamos, si quieren, damos un momento para que instalen Python los que nos faltan. Y si tienen problemas, díganme. Vamos a dar 5 minutos, ¿les parece? Son 4:17. A las 4:21 reanudamos, 22 reanudamos. Y si tienen algún problema de instalación de Python, pues coméntenmelo. ¿Sale? Regresamos 4:23 entonces.
Conforme vayan teniendo instalado Python, vayan bajando su mano para que yo sepa ya en el momento en que ya todo el mundo tiene instalado Python. ¿Vale? Regreso en un momento, jóvenes. ¿Qué pasó, hijo? Sí, tengo como 60 minutos. Sí, sí. ¿Cómo vamos, chicos? Nos faltan 4 personas. ¿Algún problema? Ok. Dos personas nada más nos faltan. Ok, en lo que se instala el de su compañero,
voy a continuar. Y vamos a ver qué tenemos. Déjenme. Ahí está. Ok, entonces decíamos Python es interpretado. Es un intérprete. ¿Qué significa eso? Yo acabo de abrir una consola. Es un command com. Quien no recuerde cómo se abre, hay varias maneras. Ponen aquí en la de ejecución, ponen commands. Pueden poner como en mi caso, yo tengo el Power, esta terminal instalada. Los que han seguido en alguna ocasión en los sábados cafeteros, que daba hasta antes del problema, del conflicto, pues estaban, les expliqué cómo se instalaba esta terminal, o simplemente hagan lo necesario para abrir una terminal de MS2 o de Linux, pues una terminal, una consola de Linux. Ahora bien, aquí estoy en mi consola de Linux y aquí tengo todo lo que tenga yo que hacer. Me voy a mi escritorio. Y ahí estoy en mi escritorio. Simplemente para trabajar aquí. Ahora, cómo dijimos, Python es un intérprete? Si Python es un intérprete, Python también es un programa, que no es el programa que yo quiero escribir, es el programa que se dedica a interpretar lo que yo escribí. Entonces, si yo pongo Python solito y le doy Enter, me aparece esto. Ahí me aparece. Me dice la versión de Python, la fecha de la liberación de esa versión en el 2020. Ahorita tengo la 3.8 ejecutando porque yo tengo varias versiones aquí ejecutando, pero ahorita eso es irrelevante. Y me aparecen estos tres elementos. Esos tres picoparéntesis lo que hacen es indicarme que Python está listo para interpretar lo que yo le diga. Y por interpretar es que yo le escribo una instrucción y Python inmediatamente la va a ejecutar. A diferencia de los lenguajes de alto nivel, donde primero teníamos que escribir el programa y luego salvábamos, y luego compilábamos, y luego ejecutábamos, aquí en esta consola que es el intérprete, estoy dentro del intérprete y el intérprete me está diciendo, estoy esperando que me des un comando. Yo aquí en el intérprete puedo colocar cualquier instrucción del lenguaje Python. Por ejemplo, si pongo print, hola, y le doy enter, el intérprete inmediatamente tomó la instrucción que era print hola y la ejecutó. Y el resultado es que me acaba de imprimir en la pantalla la palabra hola. Es el intérprete el que está haciendo este trabajo. Ahora, me voy a salir de esta consola. Para eso pongo control Z. Control Z en Windows significa termina el programa. Ahí terminó de ejecutarse. Más bien control Z significa termina, es terminador de archivo. Y por lo tanto Python, el intérprete, supone que ya terminó mi programa y se acabó. ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay dudas? Ok. Ahora, voy a abrir Visual Studio Code. No, antes de abrir Visual Studio Code. Voy a abrir el blog de notas. Aquí está mi blog de notas, donde está, ya lo abrió, ¿dónde estás?
Ah, estás acá atrás. Acá estás. Aquí está mi bloc de notas. Con mi bloc de notas voy a escribir la misma instrucción, print, hola, y simplemente guardo este archivo en mi escritorio. Y ojo, dos cosas bien importantes aquí. Primero, los archivos de Python por default se supone que tienen la extensión .py, pero esa es sugerencia. Aquí yo sí le voy a poner prueba.py. ¿De acuerdo? Y lo que sí tengo que tener cuidado, si estoy haciendo con el bloc de notas, asegurarme que aquí en documentos no diga .txt, porque si le pongo .txt, mi archivo va a llamar prueba.py.txt. En lugar de eso, le digo todos los archivos y entonces ya se va a llamar efectivamente prueba.py. Ojo, también la otra cosa, la codificación es bien importante que trabajemos con una codificación UTF-8. A ver si un día de estos, en uno de los sábados cafeteros, cuando reinicie los sábados cafeteros, tenemos una plática acerca de las codificaciones. Pero la codificación es la manera en que los caracteres se guardan en el archivo. Y en este caso yo sigo un estándar UTF-8. Le digo guardar. Dice, en este caso dice que ya existe, que lo reemplace, sí, reemplázalo. Y ya, y si yo veo aquí en mi consola, aquí está mi archivo prueba.py que fue creado a las 4:30 del día 31 de mayo. Este es mi archivo .py. Puedo ver lo que contiene este archivo con cat prueba.py. Permítanme un momento. Ok, regresamos, jóvenes. Perdón, a veces me interrumpen. Dos cosas. Primero, me preguntan en el chat que si los cafeteros pueden ser igual para toda la gente, para la gente fuera del grupo. En principio, sí. Yo soy un convencido de que la universidad me ha dado mucho y yo tengo ganas de dárselos a ustedes lo que pueda. Lo que conozca mucho o poco, aquí está. En principio, sí no habría problema. La otra cosa, si yo pongo cat prueba.py, no, me muestra el contenido del archivo. En este caso, mi archivo se llama y contiene la palabra print hola.py. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí hay dudas? Si yo quiero ejecutar este archivo, es decir, que el intérprete de Python lo tome y le ejecute, en lugar de escribir nada más Python solo, porque si escribo Python solo, entro a mi intérprete, en lugar de escribir Python solo, tengo que decir Python, y le debo decir prueba.py. Lo que le estoy diciendo ahí es que tome mi archivo llamado prueba.py, lo vaya leyendo y conforme lo vaya leyendo, vaya ejecutándolo. Y entonces le doy Enter y ya aparece mi saludo. ¿De acuerdo? Python es un lenguaje altamente flexible.
Sin embargo, es una trampa para los jóvenes que apenas están aprendiendo a programar, porque puede, desde mi particular punto de vista, hacer que empiecen a tener hábitos de programación que eventualmente pueden no ser muy recomendables desde mi punto de vista. Entonces hay que tomarlo con cuidado. Yo siempre digo que con Python se pueden hacer muchas cochinadas, algunas buenas y otras malas, y el problema es que a veces hacemos muchas más malas que buenas. Ok, ya ejecutamos mi programa. Ahora bien, si yo quisiera leer, voy a volver a abrir mi consola, Python. Si yo quisiera leer algo del teclado, entonces pongo la palabra input, esa es entrada, y entre paréntesis puedo poner el prompt, es decir, aquello que quiero que despliegue. Dame, entre apóstrofos, dame tu nombre. Y fíjense cómo cuando le doy enter, me imprime dame tu nombre e inmediatamente espera que yo escriba. Por ejemplo, Juanito. Le doy enter, termina el programa y termina el intérprete y me imprimió Juanito. Todo esto que sucedió aquí fue resultado de la interpretación de mi código. No se esté esperando a que yo acabe de escribir mi programa. En cuanto yo estoy escribiendo, el intérprete va interpretando el programa. ¿Dudas? Pero normalmente no queremos que Juanito se quede volando, ¿no? Sino más bien yo lo quiero colocar en una variable para después hacer algo con él. Entonces yo podría escribir nombre igual input, dame tu nombre. Le voy a poner una interrogación y un espacio. Y voy a usar en lugar de apóstrofo, de comillas dobles, comillas sencillas, simplemente para ilustrar que en Python las comillas dobles y las comillas sencillas son equivalentes, no cambian en nada. Entonces, si yo coloco esto, fíjense cómo ahora va a cambiar un poco el comportamiento del intérprete. El intérprete, en el primer caso, leyó, me imprimió el texto, leyó el texto y lo imprimió. ¿Por qué? Pues porque el intérprete dijo, pues, ¿quieres que lea? Tú escribiste Juanito, esto es lo que escribiste. ¿Qué pasa ahora cuando pongo nombre igual a input, dame tu nombre, y le doy enter? Me pregunta, que era lo que esperábamos, ponemos Juanito, le doy enter, pero ahora no apareció la palabra Juanito. Simplemente me volvió a aparecer el prompt de el intérprete. ¿Y qué pasó con Juanito? ¿Dónde fue a dar? Bueno, pues en esta instrucción yo le dije que que yo escribiera lo guardara en la variable nombre. Y aquí está una de las primeras ventajas y peligros de Python. Yo no he declarado la variable nombre. No dije nombres del tipo fulano de tal. De hecho, simplemente usé nombre. ¿Qué hace el intérprete cuando haya esto? El intérprete cuando haya esto, lo que dice es, tú quieres que lea un texto y ese texto quieres que lo ponga en esa variable nombre, pues ahí está en esa variable nombre. Hace dos cosas, lee y crea simultáneamente la variable nombre y hace que la variable nombre tenga la referencia del texto que leí. Y entonces, si pongo nombre ahorita, aparece Juanito.
Porque en este momento Juanito tiene, perdón, nombre, tiene la palabra Juanito. Si yo pongo, por ejemplo, edad solito y le doy enter, me dice, hay algo raro. Y fíjense qué es lo que me dice. Edad no está definida. ¿Por qué? Porque Python leyó como una línea que quería yo ejecutar edad. Y lo que hizo es suponer que edad era una variable o algo más que tenía él que conocer. Y lo que me dice, oye, es que edad no la conozco. Sin embargo, ¿qué pasa si pongo edad igual a 23? Así como mis 23 primaveras. Si pongo edad igual a 23 y le doy enter, fíjense lo que hace. El intérprete se queda calladito. ¿Por qué? Porque la instrucción, esa instrucción le dice, guarden la variable edad un 23. Python dice, no tengo la variable edad, la creo. Y guardo un 23. Y entonces, si ahora le digo edad, fíjense lo que aparece. Ya no me aparece el error de arriba, porque ya está definida la variable edad. En el momento en que yo le asigno algo a una variable, en ese momento se crea la variable. Y va a continuar existiendo hasta que termine el programa o yo diga que esa variable deja de existir. ¿Dudas? Este es un choque muy fuerte con los lenguajes tipificados, porque nosotros estamos acostumbrados a poner int, edad, punto y coma. Y luego más adelante, edad igual a 23. Pero en Python, tú simplemente dices que quieres una variable que se llama así, y Python te la da. Uno de los primeros riesgos que se tiene cuando se quiere trabajar con esto es, imagínate que quieres incrementar en 1 la edad. Pero te equivocaste a la hora que escribiste tu código y escribiste edas igual a edad más 1. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Ahí no me marcó ningún error. Y si pongo print, si pongo edad solito, edad sigue valiendo 23. ¿Por qué? Porque Python interpretó que esto era, crea una variable llamada edas que contenga la edad más 1. Y entonces edas vale 24. Pero edad solito sigue valiendo 23. Fíjense. Ahí está edas. ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? entonces dependiendo lo que le dé a guardar la variable, ¿es cómo se va a formar el tipo de variable o no? O se Esa es la puede... locura. Esa justamente es la locura de Python. En Python no existen los tipos de datos como tal en términos de definirlos, de usarlos para definir variables. Se usan para definir el contenido de la variable una vez que esta variable ha sido asignada. Pero estrictamente, ¿qué pasa si yo pongo edad ahora? Igual a jajaja. En los lenguajes que conocen como Java, como C, esto sería un error. Pero en un lenguaje interpretado, no marca error. Es más, si ahora le digo edad, me dice jajajaja. ¿Y qué pasó con el 23 que tenía edad? Pues se pierde simplemente. Es como si en sus lenguajes tradicionales las variables fueran cajas, pero cajas
que tuvieran una etiqueta que dijera, en esta caja solamente puedes meter números enteros. Y otra caja, otra variable que dijera, en esta caja solamente puedes poner cadenas. Y otra caja que dijera, en esta caja solamente puedes poner números de punto flotante. Pero en Python, en el mundo Python, las cajas son cajas donde metes lo que se te pegue la gana. Y entonces puedes tener una caja que una vez tiene un número, pero al día siguiente tiene la edad, pero al día siguiente tiene un número de punto flotante, lo cual al principio resulta un choque muy fuerte con los conceptos de estructuras de tipos de datos que tenemos. ¿Son estos conceptos obsoletos? No, al contrario, necesitas tener estos conceptos de tipos de datos y estos estudios de lenguajes de programación C para ser un mejor programador en Python. Yo estoy convencido de que si no tienen cuidado, les va a costar y van a llorar sangre, sudor y lágrimas este asunto de que las variables puedan ser lo que se les pega la gana. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay? Bueno. Y entonces, ya para completar nuestro programa, me salgo de aquí, porque, bueno, aquí por cierto, si yo quiero ver las instrucciones que he tecleado, puedo hacer flechas hacia arriba o hacia abajo para regresar a las instrucciones anteriores. Por ejemplo, ahí está. ¿Sale? Que Pedro lo ponga entre comillas o en apóstrofo es irrelevante, es lo mismo. ¿Sale? Ok, me voy a salir de aquí y voy a regresar a mi programa principal, a mi programa que se llamaba prueba.py. En este programa prueba.py le voy a poner hola. Hola. Y luego le voy a poner, bueno, bienvenido a nuestro bar. Y luego vamos a poner algo interesante de Python es que, a diferencia de lenguajes como C, en este caso, por razones del intérprete, por una serie de razones, yo puedo utilizar acentos y todo lo que yo quiera, sin mayor problema. Y voy a poner aquí nombre igual a inputs. ¿Cuál es tu nombre? Pero ¿cuál? Ok. Pero, y esto lo que se hace es guardarse en la variable nombre. Y una vez que la tengo en la variable nombre, le voy a poner print. Ojo, no es printf, es print. Bienvenido. Y luego quiero poner nombre. Y luego quiero poner, voy a quitarle esto. Y luego, bienvenido a nuestro bar. Lo salvo. Guardar. Me vengo a mi consola. Vamos a ver que haya sido guardado. ls. Puedo poner ls o puedo poner dir. Si se trata de Windows, del PowerShell. Si se trata de del command com, solamente podría poner dir. No ls. ¿Dudas hasta aquí? Y nos fijamos que nuestro archivo que se llama prueba.py
pues acaba de ser modificado, se guardó a las 4:47, son las 4:48. Y pongo Python prueba.py. Le digo al intérprete, toma las instrucciones que están en el archivo prueba.py e interprétalas y ejecútalas. ¿Cuál es tu nombre? Bienvenidos a nuestro bar. ¿Cuál es tu nombre? Ana Cuevana. Le doy Enter. Bienvenido, Ana Cuevana, a nuestro bar. Y termina el programa. Observen. Primero, no puse punto y coma. El terror del punto y coma va a desaparecer en Python. No se usan puntos y comas. No existen. Cada instrucción en Python va en una línea. Aquí tengo 3 instrucciones. En un archivo en C, por ejemplo, yo hubiera podido poner esto así. Es decir, línea tras línea, en una sola línea, estas instrucciones. En un archivo en Python, cada instrucción tiene que ir en una línea. Ahora, otra cosa es un detalle nada más, pero es importante mencionarlo. Observen que cuando imprimió bienvenido, yo no tenía un espacio entre el bienvenido y el nombre, y luego a nuestra bar no hay un espacio entre el nombre y la A, es decir, aquí no tengo un espacio. Aquí no tengo un espacio y tampoco tengo un espacio acá. Pero cuando ejecuté el print, observen cómo colocó un espacio aquí y un espacio acá. Eso es porque si uso el print con comas, como en este caso, lo que hace es imprimir cada elemento y entre elemento y elemento uso un espacio como separador. Y además el print saltó un renglón. Cuando imprime bienvenido a nuestro bar, salta un renglón entre esta línea y la siguiente. O sea, el print trae incluido un salto de renglón. La pregunta obvia. ¿Cuál es la pregunta obvia? ¿Cómo le hago para no saltar renglón? Imagínate que yo quiero imprimir esto por razones de mi programa de esta manera. En 3 líneas, en 3 instrucciones, pero quiero que las 3, si yo ahorita las salvo, ahí le puse guardar, la salvo y ejecuto el programa, observa lo que pasa. Juana, banana. Me imprime en 3 líneas separadas. Bienvenido, Juana Banana, a nuestro bar. ¿Por qué? Pues porque son 3 instrucciones separadas las que tengo aquí. Si yo quisiera usar estas 3 instrucciones para imprimir, pero que todos imprimieran en la misma línea, tendría que poner aquí end igual a esto. Es decir, termina la línea sin saltarte un renglón. Si quisiera saltarme 3 renglones, podría poner diagonal N, diagonal N, diagonal N. Y ahí le digo que termine la línea con 3 saltos de renglón. ¿De acuerdo? O que termine la línea con un asterisco. Vamos a probar con el end asterisco. Ahí está. Listo. Salvo. Corre el programa acá. Juana
banana. Y fíjense cómo ahora coloco un asterisco por el ends. Si yo pongo varios asteriscos, pues coloco la cara varios asteriscos, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Sin embargo, yo no voy a trabajar con este bloc de notas. Les dije al principio que lo que iba a hacer era trabajar con Visual Studio Code. Puede ser Visual Studio Code, pueden ser lo que ustedes quieran. Yo voy a usar Visual Studio Code porque lo he estado usando bastante por razones laborales y francamente ya me da flojera cambiar de plataforma. Prefiero seguir trabajando con esta plataforma. Aquí acabo de abrir Visual Studio Code y hay algo interesante con Visual Studio Code. Yo puedo tener abajo, aquí integrado en mi ambiente, la terminal. Y puedo tener o puedo abrir mis directorios. Aquí está mi directorio, aquí está mi terminal y voy a abrir prueba.py. Ahí está prueba.py ya abierto. Entonces ya tengo prueba.py, tengo mi terminal, tengo mis directorios y tengo este botoncito que está aquí, que me permite correr mi programa de Python. Fíjense cómo abre un shell. Aquí está abriendo el shell. Fíjense cómo el shell lo da como mi programa de Python.exe y luego la ruta completa de prueba.py y ya está corriendo mi programa. Y entonces aquí le puedo poner Ana Banana y entonces ya aquí está mi salida en mi terminal. ¿Que no quiero ver la terminal? Pues simplemente la cierro. ¿Que quiero volverla a ver? Corro el programa. ¿Sale? ¿Cuántas terminales tienes? Ya tengo dos, una que se llama PowerShell y otra Python. Entonces, es un poquito acostumbrarse a su ambiente. El ambiente que ustedes elijan, ese acostúmbrense, aprendan a manejarlo. Entonces, yo voy a cerrar esta porque no me interesa y me quedo con esta. ¿Dudas? En Python se pueden, en Visual Studio Code pueden ustedes agregar componentes. Yo ahorita no tengo, según me acuerdo, componentes agregados, pero si pongo mi cursor sobre print, me da una ayuda acerca de lo que hace print. Ahí le di un clic y ya podría yo leer lo que dice print, el valor, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? Insisto, noten que no guardé el nombre. Lo dejé simplemente, perdón, que no declaré el nombre. Simplemente se creó la variable y la usas. ¿Necesitas una variable? Asígnala. Python tiene la filosofía, entre comillas, de hacer simples las cosas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo leo un número? Por ejemplo, voy a poner print ¿cuál es tu edad? Voy a leer cuál es tu edad. Voy a quitarle aquí estos. Y a este último sí le voy a quitar el ends para que salte la línea ahí al final. Que pregunte cuál es mi edad, pero no con print, sino con input. Y pongo edad igual. Y bueno, ahorita que la imprima. ¿Dudas hasta aquí?
Pregunta la edad y la imprime. Voy a correr el programa. Me pregunta cuál es mi nombre, Juan. ¿Cuál es tu edad? 23. Y al parecer todo está bien, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo quisiera imprimir la edad más 1? Es decir, leer la edad y después decirle, súmale 1. Para que me imprimiera un 24. Corro el programa nuevamente. Fíjense que cuando lo corro, automáticamente se salva. Aquí este puntito me indica que no está salvado mi programa y cuando lo corro, se salva automáticamente. Cuando corro el programa, me dice, ¿cuál es tu nombre, Juan? La edad que tengo, le digo que tengo 23, pero fíjense que ahora me levantó un error. Me levantó un error ahorita que traté de imprimir. ¿De acuerdo? ¿Por qué ¿por qué me levantó un error? Pareciera que todo tiene sentido, o sea que yo estoy leyendo bien la edad y que hay algo raro. El error, de hecho, me lo pone en la línea 7, aquí dice la línea 7, y la línea 7 es esta. Y si uno lee los errores, dice, solamente puedes concatenar cadenas, no números enteros. Eso es porque la función input solamente sabe devolver cadenas, no sabe devolver nada más. Es decir, cuando input lee algo, siempre te devuelve una cadena. En este caso, en la variable edad, me devolvió una cadena que contenía 2 caracteres, el 23, el carácter 2 y el carácter 3 como cadena, no como número. Si yo quiero decir o si yo quiero guardar en la variable edad un número entero, entonces tengo que decirle a Python que convierta esa cadena a un número entero. Y entonces, ¿cómo lo consigo? Bueno, hay una instrucción que se llama int, bueno, una función que se llama int. No es propiamente una instrucción, pero luego una función, pero luego lo vamos a ver. Y simplemente aquí le estoy diciendo, lee la cadena y conviértela a un número entero. Y ese número entero, guárdalo en la variable edad. Cuando corro el programa, a ver si se alcanza a ver, aquí me dice nombre, le digo 23, nombre Juan, ahora le digo 23, y fíjense cómo ahora sí me puso 24. Porque ya hizo la transformación. ¿Dudas? ¿No hay? Bueno, vamos a dejar hasta este punto la introducción el día de hoy. Es importante que fijemos los días y las horas a las que vamos a dar la plática. Este es un curso rápido. Quiero que este curso se lleve unas 20 horas, cuando más. Entonces, eso nos lo echaríamos en unas 2-3 semanas. Si en el Inter, por alguna mágica razón, un misterioso encanto, conseguimos o se consigue que regresemos a clases, pues ya veremos cómo ajustamos esto. Pero en el Inter vamos a propongo que las sesiones sean de 1 hora y media o 2 y que comiencen no a las 3, sino a las 3:30 y así nos da tiempo de comer. Y a las 3:30 comenzar y terminar entre 5 y 5:30. Si todos están de acuerdo, pueden ser a las 5:30 para que sean de 2 horas, con el clásico descanso de 10 o 15 minutos a la mitad de la plática. La otra alternativa es que
pudiera ser de 1 hora, pero entonces nos vamos a llevar más tiempo. La idea es que también les vaya dejando ejercicios que evidentemente no se entregan, simplemente son ejercicios para ustedes, pero que sí les van a ir ayudando en todo esto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Nadie? ¿Tengo un grupo mudo? ¿Tenemos un grupo mudo? Sí, Luis. Profe, yo sí tengo una pregunta. ¿Nos va a dar programación orientada a objetos? Mi intención es que si la huelga se extiende, la primera parte sea Python tradicional, o sea, el Python sin objetos, y después una segunda parte que sea Python orientado a objetos. Sí es necesario que sepan orientación a objetos. Pero el problema de orientación a objetos es que tendríamos que dar un poquito de fundamentos y otras cosas. Pero mi intención es llegar hasta objetos. Bye, bye. Nos vamos. Bye. Entonces, aquí le dejamos.